Shalom. 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 Bienvenido. Gracias. Hashem, que nos siga ayudando, por favor. Que nos siga ayudando, que nos siga ayudando. Aquí está, pues bueno, vamos a ver así nos conectamos acá, en Facebook. Está más duro últimamente conectarse con Facebook. Bueno, vamos a ver si se conecta con Facebook. Shalom, bendiciones, muchas gracias, gracias a Hashem, que nos siga ayudando, por favor, que estamos conectados acá, la reunión de Muná, Dios mediante, a estudiar la biografía de Rabbi Natán de Breslev, una obra muy inspiradora del rabino Haim Kramer. Imagínense, pues, un trabajo muy grande, pues, de recolectar así mucho material para que se pudiera formar este libro, de pues muchas cosas sueltas, mucha información, pero Reino Haim Kramer fue capaz de compilar este libro a través de los escritos del mismo Rabbi Natán y pues también otros escritos de los alumnos de Rabbi Natán de Breslev, y nos trajo pues esta narración que es muy amena, muy interesante, muy chévere, pero al mismo tiempo pues muy inspiradora para nosotros, porque uno sí ve como el sello de Breslev ahí en nuestras vidas. O sea, uno ve que en nuestras vidas también está el sello de Breslev, porque en nuestras vidas nos ha tocado pasar algo así muy parecido, muy paralelo a lo que le ha tocado a Rabbi Natán de Breslev, que es lo que estamos estudiando los viernes en la lección 24 del Likutei Moharán, que es el Keter, que es Qatar, en arameo, Qatar, espere, es el Keter, espere, le toca a uno esforzarse, le toca a uno aplicar la plegaria, le toca a uno apegarse a las enseñanzas de Rabbeinu para poder lograr activar de forma adecuada ese Keter, ese Qatar, ese espere, el Keter en nuestra vida, como esos frenones, esas bajadas, esas pruebas, pero esas pruebas es como más para el ego, y eso le va a uno anulando el ego, y en la medida que le vaya anulando ese ego, va ardiendo ese fuego, o sea, que ego, va quemando ese ego, fue el ego, ya el ego de uno ya va quedando en el pasado, ya se va uno conectando Dios mediante con esa alma, con el alma que todos tenemos, y ese ego va quedando en el pasado. ¿Cómo? A través de esas bajadas, de esas pruebas, de muchas cosas, pues, que es lo que nos dice el libro, ¿cierto? Vamos a, Dios mediante, a empezar acá a leer. Bienvenido, don Carlos. Saludos, compañeros, saludos, Daniel, saludos desde Cali. Que tengamos una reunión bien bonita y que todo nos vaya bien. Amén, hermano, bendiciones. Shalom. Bueno. Entonces vamos en el capítulo 20, que se llama Humán. Shalom, don Israel, bienvenido. Entonces dice así: la ciudad de Humán está situada en la ruta principal entre Kiev y la ciudad portuaria de Odesa, sobre el Mar Negro. Hasta finales del siglo XVIII,
toda Ucrania estuvo bajo el gobierno polaco, siendo Umán una importante guarnición militar. En 1740, los aidamacos se rebelaron en contra de los polacos y masacraron a varios miles de judíos de Umán, incendiando la mayor parte de la ciudad. En 1761, ¿cuándo nació el Rebbe Nachman? Olman. 1782. 1782. Estamos hablando del 1761. Entonces eran 11 años, 21 años antes de que naciera Rebbe Nachman. En 1761, el conde Félix Potocki, el gobernador polaco, reconstruyó Umán, esforzándose en su desarrollo. Entre sus obras se encuentra el famoso Parque Sofieka, nombrado en honor a su esposa, ese sí era sabio, Sofía. Algunos años más tarde, los aidamacos volvieron a rebelarse y perpetuaron una serie de masacres de judíos en la región de Kiev. Miles de judíos en las áreas circundantes a Umán entraron a la ciudad con la esperanza de encontrar refugio. Recuerde que en los capítulos pasados estudiamos que Umán era una fortaleza. Cuando empezaron con esas masacres y otras que fueron después, se iban a refugiar a Umán porque era una fortaleza, pues una ciudad amurallada, y como Cartagena, que tenía la heroica, entonces tenía sus murallas. Entonces miles de judíos de las áreas circundantes a Umán entraron a la ciudad con la esperanza de encontrar refugio. En junio de 1768, o sea, 4 años antes de que naciera Rabbi Nachman, Maxim Zelieznak, comandante de los campesinos, comenzó a avanzar sobre la ciudad. El nuevo gobernador Mladanovich tenía a su disposición un destacamento cosaco de la guardia de la corte polaca bajo el mando de Iván Gunta. Mladanovich envió a Gunta para pelear contra los aidamacos, pero en su lugar se unió a ellos. Cuando los dos ejércitos llegaron a las puertas de Umán, Mladanovich negoció la paz y estuvo de acuerdo con admitirlos en la ciudad bajo la condición de que no tocasen a los polacos y solo atacasen a los judíos. O sea, en años anteriores, lo que llamamos hoy Ucrania estaba bajo el reino de Polonia. Y entonces los ucranianos, los cosacos, empezaron a rebelarse contra Polonia, a formar un país aparte. Acuerde que en este libro nos dicen que Ucrania traduce la frontera. Entonces es algo muy diciente, porque para ver de pronto un poco de cultura general, Chema, cuando hay una frontera, digamos, entre Estados Unidos y México, Tijuana, o acá en Colombia entre Cúcuta y Venezuela, ¿qué representa una frontera? Y el Darín. En el Darién, la frontera, una separación, pero ¿qué hay allá? Allá hay mucho orden, hay ley. No, es anárquico. Puro caos. Es anárquico. Anárquico, desorden, contrabando, mafia, corrupción, fraude, Eso es cuando desorden. cuando los estados son fallidos. Eso en las fronteras, sí. Por lo general, sobre todo cuando hay países ahí que tienen mucha riqueza, ustedes saben, de pronto han escuchado ahí cuentos allá de que se pasan por el hueco de México a Estados Unidos, en Tijuana, el narcotráfico. Te imagines que Ucrania
traduce frontera. Todo el país de Ucrania traduce frontera. A todos los lados. Sí. Pues ahí no hay que explicar más, ¿cierto? Claro. Entonces es muy berraco. Eso es como algo... Te imaginas que Polonia, eso era Polonia, pero llegaron los cosacos y no, nosotros queremos hacer un país, pero ¿cuál país? Porque es una frontera, porque ahí está la frontera con Austria, con Alemania, con Rumania, con una parte de Europa que es como más rica, está la parte de Europa oriental, de Rumania, tirando para Rusia, por eso ahí está también cerquita por el Mar Negro, para Turquía, para Asia, es un cruce y hay mucho negocio, mucha plata. Aquí en Colombia, por ejemplo, que la mafia de Odesa, en Ucrania es la mafia de Odesa, es una mafia muy... acá en Colombia, por ejemplo, el nudo de Paramillo, allá están que la guerrilla, que los paracos, que los narcotraficantes, porque hay mucha riqueza y hay una forma de mover esa riqueza. Entonces llegan un corredor estratégico. Entonces lo mismo Ucrania, y desde esa época era así. Por algo Rabin Nachman eligió nacer y vivir y fallecer allá en la oscuridad. Hay mucha oscuridad. Sí. La frontera siempre hay mucha oscuridad. Sí, claro. Cuando hay un lugar así alejado que no tiene como ninguna importancia estratégica ni para la guerrilla, Siberia, ni para los paracos, ni para el ejército, ni para nada, pues es muy tranquilo. Pero cuando es un lugar estratégico que hay mucha riqueza, se mueve la plata, se mueve el dinero, entonces ahí están los pillos, claro, ahí pendientes. Entonces eso es Ucrania. Y al principio eran rutas comerciales. Entonces Iván Gunta, que era, es que los haidamacos, pero en vez de los haidamacos eran como los que estaban peleando por los polacos, como para que eso fuera un reino organizado, con leyes, con cosas pues como más orden, y ese Iván Gunta como que le gustaba la platica, y entonces más bien se juntó con los polacos y empezó a matar a los judíos. Bueno, lo que sigue acá, lo que hemos también estudiado ahorita, antes, el alcalde Mladanovich, vean lo que es el miedo, tiene que ser un guerrero, el miedo. Llegó a Iván Gunta con los cosacos a sitiar a Umán, que era una fortaleza, y él en vez de resistir por miedo y por intereses personales, que también pasó en Colombia, cuando la guerra de la independencia, allá en Cartagena también hay uno que le abrió las puertas antes de esa resistencia pues heroica. Entonces, no, como para guardar a mí, imagine que llegó por ejemplo en Cartagena llegó el pirata Drake. Francis Drake. Sí, Francis Drake. Y el alcalde de Cartagena le dijo, con tal de que me saque mi guardarropas, que yo pueda sacar mi guardarropas y mis tesoros, mis cositas, y yo me vaya yo me abro de aquí, yo me abro de acá y en pueda tome Cartagena, saquele todo lo que quiera, mate toda la gente que quiera, pero con tal de que mi ropita la pueda sacar y mis cositas, bien pueda Sir Francis Drake, que era un corsario, sí, que era Sir Francis Drake. Antecito de eso, cuando llegó la primera, o sea, llegó por primera vez don Pedro de Heredia, el fundador de Cartagena, se encontró con un indígena llamado Corinche del pueblo Mocaná, que se rindió ante él y le dijo, no, todo está bien, para que no se metieran con él, y fue quien le presentó a la anciana India Catalina, porque no era la que está en la estatua. ¿Qué le pasó a toda esa gente? En vez de guerrearse la piedrita. No la cogí. No. En vez de guerrearla, así como un brelever, mire que ahí hay muchas enseñanzas. Llega la mala inclinación, uno es que tiene que ser fuerte y guerreársela y tener fe en uno mismo, confianza en uno mismo. Eso es una bajada, y ahí es donde uno en la bajada tiene más fe en uno mismo, en Hashem, en el Sadik y en la Torah.
y así avanza y sale con alegría, saldréis. ¿Qué hicieron estos manes? Le vendieron es que la ciudad, la gente, al malo, Se asociaron. y después ¿qué hicieron? Sí, que se asociaron y después, o sea, primero mataron a los judíos, pero después siguieron con los polacos y después también mataron a este man de Mladanovich, al alcalde también, al que le dejó entrar, también lo mataron. Entonces vea que uno no puede negociar con la mala inclinación, con el miedo, con todas las cosas, con la oscuridad. Entonces Mladinovich envió a Gunta para pelear contra los aidamacos, pero en su lugar se unió a ellos. Cuando los dos ejércitos llegaron a las puertas de Umán, Mladanovich negoció la paz y estuvo de acuerdo en admitirlos en la ciudad bajo la condición de que no tocasen a los polacos y solo atacasen a los judíos. Ah, sí, cómo no. Antes de la entrada de los aidamacos, el santo rabí David Hassan se ocultó junto con otros judíos. Tan pronto como los aidamacos entraron a la ciudad, se arrojaron contra todos los judíos que pudieron encontrar en las calles y los asesinaron bárbaramente. 3.000 judíos se refugiaron en la sinagoga. Gunta, que su nombre se ha borrado, erigió un toldo en el patio de la sinagoga en el que se lo colocó un crucifijo, una cruz, anunciando que todo judío que saliese y se postrase delante de la cruz salvaría su vida. Ningún judío salió. Los aidamacos se colocaron entonces frente a un cañón que colocaron a la entrada de la sinagoga. En un cañón. Volaron las puertas y masacraron a todos los que estaban adentro. Asesinaron a todos los judíos que pudieron encontrar en la ciudad, al igual que a muchos polacos. El baño de sangre de Umán continuó durante 3 días. Cuando se apaciguó el fragor de la masacre, el rabí David Hassan y sus compañeros emergieron de su escondite para encontrar las calles llenas de sangre y de cuerpos mutilados. En los días que siguieron, enterraron a los judíos en 2 grandes montículos en el viejo cementerio de Umán. Poco tiempo después fue reprimida la insurrección de los aidamacos. Los historiadores modernos estiman que el número de judíos asesinados en la masacre fue de al menos 20.000. O sea, en 3 días mataron 20.000 judíos, o sea, solo los judíos. Casi todo el pueblo. Casi 7.000 diarios. Casi todo el pueblo. Sí, casi toda la gente. 20.000. Y entonces ahí es donde está enterrado Rabbi Nachman. O sea, como hicieron una tumba común para todos, porque pues no eran capaces de enterrar a todo el mundo aparte, eso formó un montículo, una colina. Uno va allá a Umán y ahí es donde está la tumba de Rabbi Nachman, en la cima de esa colina, pero es sobre los huesos de esos mártires, de esa gente que imaginen, ninguno quiso agacharse ante la cruz. O sea, santificaron el nombre de Hashem. Exactamente al que estaba en la cruz. Sí, santificaron al nombre de Hashem. 20.000 personas, una santidad muy grande. Y Rabbi Nachman también tenía pues como ese, digamos, por decirlo así, una especialidad que era elevar el alma de los difuntos. Él desde muy joven, él quería ver un alma de un difunto, de un muerto, y le rezaba a Hashem. Hasta que un día vio el alma de un muerto y se desmayó del susto. Y ya, pero después siguió viendo almas de los muertos. Se puso a la par del niño de la película. Y empezó a rectificar las almas de los muertos, porque hay difuntos, por ejemplo, que llegan como a un espacio que se llama como un limbo, que ya no es Geinom. La mayoría de nosotros llegamos a Geinom, nos purifican, Dios mediante que sea así rapidito, y pasamos ya para el jardín del Edén. Pero hay difuntos, almas
que no alcanzan a rectificar, que quedan como en un limbo. Y entonces pueden quedar cientos de años, miles de años, Dios guarde. Y entonces Rabbi Nachman cogía esas almas y las rectificaba y las pasaba al jardín del Edén. Porque se dice que cuando uno está en esos mundos, los preceptos que uno hace, digamos el Tikkun Haglalí, el Itbodedut, el Ketor, el Nishmat Kol Hay, Sedaká, buenas obras, una sonrisa, todo eso va formando vestiduras. Entonces uno va teniendo vestiduras vestiduras del alma. Y uno para poder entrar allá a esos mundos superiores tiene que estar bien vestidito. Pero hay almas que llegan desnudas, no tenían nada. Y ya en ese punto no pueden adquirir vestidura, no pueden rectificar lo que hicieron en la tierra. Entonces los Aikim, en este caso Rabbi Nachman, se especializaba en eso, como a través de su santidad, él como tenía tantas vestiduras, digamos que tenía un almacén, que tenía, mejor dicho, el éxito, lleno de un almacén de cadenas gigantesco llenas de vestiduras, de tantos preceptos, entonces le daba vestiduras a esas almas y así sí podían entrar al jardín del Edén. Entonces por eso él quiso que lo enterraran ahí, también para ayudar a ascender todas esas almas y que fuera la santificación del nombre de Hashem más grande todavía. Lo llaman el Señor del Bosque, uno de los apodos de Rabbi Nachman es el Señor del Bosque, porque en el bosque, dicen los sabios, que en el bosque hay almas de los muertos, hay muchas almas de los muertos que son ahí vagando, lo que llaman acá en Latinoamérica, pero en Colombia, que almas en pena, sí, las ánimas, esas son almas que están por ahí vagando y por eso cuando la persona de pronto es muy sensible y logra percibir así, que dicen que es que un espanto, todo eso, son almas que le están pidiendo ayuda a la persona. En nuestro caso podemos hacer el Tikkun Haglalí y pedir por la elevación del alma que no, de cualquier alma, una persona que acaba de fallecer o un alma que de pronto la persona percibió. Yo gracias a Dios yo no tengo esa sensibilidad, pero la esposa mía sí. Sí, Daniel, que también lo que estás comentando también lo enseña Rabbi Nachman ahí pues en su obra como el mundo de la confusión, y que tiene que ver, ¿cierto? Que cuando la persona fallece, pues pasa lo que ya nos explicaste pues claramente, y por eso insiste Rabbi Nachman en que la persona que se adhiera a sus enseñanzas, es muy importante que esté con Rabbi Nachman en Rosh Hashanah, en Shavuot y en el Shabbat Hanukkah. Es un pedido muy especial que hace él precisamente para ayudar a la persona cuando fallezca y que no tenga que pasar por el mundo de la confusión. Sí, el mundo de la confusión es que la gente muchas veces ni siquiera se da cuenta que está muerta y cree que está viva. Y están haciendo sus cosas, sus negocios, lo que está acostumbrado a hacer acá en esta vida. Mentiras que está por allá en el mundo de la confusión, es como un limbo, un mundo de la confusión y ve todo así como las casas, todo. Entonces, esa es la promesa de Rabbi Nachman. Todo aquel que vaya a su tumba de una moneda para hacer acá, haga el Tikkun Haglalí, Rabbi Nachman se encuentra sacarlo de cualquier lado. O sea, él se encarga y cuando uno desencarne, en el mundo de la confusión, Geinom, donde sea, lo saca y lo lleva al mundo del Edén. Y por ahí escuché esta semana pasada una historia, una clase de Rabbi Meir Cabas, habían como unos breleveros y contaba una historia como que muy famosa, que había un señor que era de esos que le gustaban las motos, como un harlista, pues, como esos que le gustan así, que salen así con el combo, pues con la gallada y con la gente, y que él fue a Oman, o sea, fue a Oman, a la tumba de Rabbi Nachman, dio la moneda, hizo el Tikkun Haglalí, pero de ahí para allá, ya cuando volvió a la casa, no era religioso, pues no hacía nada. Sí, no hacía nada, era un harlista en moto, El Tikkun, ese era su Tikkun.
y él se iba a Oman. Y entonces que se chocó en esa moto y que quedó así como en un coma, pues, y que él tuvo esa experiencia que hablan de más allá de la muerte, y que llegó Ravi Nag, que él vio, que él dice que vio a Ravi Nachman, que él llegó, no, este es de los míos, me lo respetan, y que lo devolvió para acá, para la tierra. Y como que ya así se empezó pues, a meter ahí en el camino espiritual y tales, pues todo, pero es una historia pues famosa que cuentan en Breslau. Sí, en cuanto a esas almas que están por ahí caminando, que ya como estaba refiriendo Daniel ahora, que mueren y duran 11 meses deambulando acá en donde ellos andaban, en la casa, que se iban a la tienda, que se iban al supermercado, todas esas cosas. Mucha gente pues es escéptica de esto, pero sí hay muchos testimonios de gente seria y documentados al respecto. Por eso hay al respecto de eso, por eso es que la costumbre judía de tapar los espejos, porque es que ellos creen que están vivos, como decía Daniel. Ellos están convencidos que están vivos, están caminando y entran, pero ¿por qué no me ven? ¿Qué es lo que está pasando? A poco van viendo que, y, oye, ¿qué más? Y la gente, nada. Entonces cuando se ven a un espejo y no ven nada, ven todo lo que está allí presente y no se ven, el impacto es muy grande. Entonces se acostumbra a cubrir el espejo en ese tiempo en que la persona muere. Y también hay otra referencia con respecto a los que mueren y quedan como en un lugar, como llaman como el limbo, que yo tuve una visión una vez y muchos han contado también sobre eso, que esas almas están en un lugar donde hay casas, es como si hubiera una gran urbanización, una ciudad, una cosa así, pero no hay nada. No hay nada y están vestidos solo con cortos. O sea, no tienen túnica, no tienen camiseta, no tienen nada, ¿no? Están casi desnudos. Y en ese lugar es como una ciudad de la nada, donde no hay nada, ni nada que hacer. Entonces, eso es como una reparación que hacen esas almas y están ahí hasta que viene el tzadik y las rescata, sí. O sea, imagínate tú que tú llegas a tu casa y no hay nada, solo las paredes, y no hay más nada, y no hay nadie ni nada. Y todo, esa sensación debe ser horrible. No sé si lo habréis oído con respecto a eso en otra vertiente, digamos. Sí. Los médicos que son muy espirituales y muy profundos, no son médicos ahí normales, no son curanderos. Pues cuando está un hombre, un ser humano, un hombre o mujer, en un hospital, falleciendo, o sea, ya por la edad o por un accidente que está en coma ya tal, siempre el médico que es así, yo lo he oído de médicos amigos míos, ¿no? Echan a la familia de todo de la habitación. Fuera. Los echan fuera, porque muchas veces empiezan las peleas de las herencias y eso, sí. Me han contado, delante del que se está muriendo, pues ya está medio muerto. Y entonces, Daniel, pues echan a todo el mundo fuera, el médico, hasta la enfermera, se queda con él y abre la ventana para que el alma fluya, para no dejarla al lado de aquellos malignos que son su familia, que empiezan a pelearse, no, pues a mí me toca esto, a mí me toca lo otro, el mal. Y abre la ventana, deja que fluya su ente, y cuando él considera, dice, bueno, pueden ahora pasar. Fulanito ya pasó a otro mundo. Es una cosa, pero claro, hay que ser un médico con esa profundidad. Sí, muy espiritual. Claro. O sea que cuando a uno se le aparece un espectro o un fantasma, como dice Daniel, o sea que le está pidiendo una oración para que ore hacia ese... Sí, ayúdame. Sí, ayúdame, porque a mí me ha pasado en 2 veces. Yo vi un amigo. Yo vi a un joven como de 25 años y también a los años vi a un anciano de frente y se desapareció así. O sea que le está pidiendo esa oración a uno,
Eso yo, cuando me pasa eso, lo que hago es orar. Sí, pero es muy bueno los salmos es muy indicado, sobre todo el Tikkun HaKlali, para ayudar a elevar las almas de los difuntos. Bueno, antes de la entrada de los Haidamacos, el santo Rabí David Hassan se ocultó junto a Noyazotán, pero fueron 20.000 judíos. En 1795, con la partición de Polonia, Ucrania quedó bajo la soberanía rusa. Por ese entonces, Umán había sido reconstruida y ahora era famosa por una nueva clase de judío, uno cuyo aspecto era diametralmente opuesto a los 20.000 mártires de 1768. Paradójicamente, Umán se había vuelto uno de los primeros centros en Rusia del movimiento de la Ashkalá. Los asimilacionistas, la Ashkalá es los asimilacionistas, o sea, esa es la Haskalah. O sea, que iban dejando pues como sus tradiciones, que no, cuál barba, se afeitaban, que cuál peor. Sí, exactamente, sí. Así como dice Daniel, quiero como ampliar un poquito sobre la Haskalah berlinesa. Nace en Berlín y es la contraparte al nacimiento del movimiento hasídico. Ellos dicen, uy, se nos viene esta gente de los súper espirituales, vamos a contrarrestar esto con negatividad. ¿Berlín de dónde? Berlín, Alemania. Sí, Berlín, capital de Alemania. Vamos a contrarrestar esto, vamos para que haya ¿qué cosa, no? Como un equilibrio. Sí, entonces todos estos que lideraban el movimiento de la Haskalah berlinesa empezaron a proponer un lema. Sé un judío en casa y un hombre en la calle. Ese era el lema de la Haskalah. O sea, tu kipá, todo en la casa, y cuando salgas, guárdate los tzitzit, no uses kipá, quítate la barba definitivo, porque ni en la casa ni en la calle, no uses hebreo, usa el idioma local. O sea, todo era como que y otro lema era para ser aceptado por las naciones. Uno de los que contribuyó mucho con esto fue Theodor Herzl, que incluso obligó a su hijo y él mismo a bautizarse al catolicismo. Sí, porque he escuchado de Rabbi Meir el-Kabaz y los ancianos de Brel que, por ejemplo, que el holocausto nazi fue una consecuencia espiritual de eso. Sí. Lo que acaba de decir ahí don Israel. Entonces, los asimilacionistas de la ciudad estaban encabezados por Heikel Hurwitz y sus dos yernos, Kish Ber Hurwitz y Moshe Landau. Moshe Landau, era bravo Era bravo. Estos eran conocidos en toda Rusia como personas muy eruditas, siendo Moshe Landau un médico altamente respetado. Tenían fuertes conexiones con el zar de Rusia, del cual habían recibido sables de oro como señal de honor. Tan grande era su antipatía por la religión que habían jurado no mencionar nunca a Dios. Varios importantes maestros hasídicos, incluyendo al rabí Levi Yitzhak de Berdichov y el rabí Jacob Shimshon de Shepetevka, habían tratado de mudarse a Umán con la esperanza de revertir la marea, pero Heikel, como líder comunitario, tenía suficiente influencia en la ciudad como para impedírselo. Él y sus yernos solían visitar a cualquier rabino importante de visita en la ciudad para burlarse de él. En septiembre de 1802, cuando el rey Nachman se estaba mudando de Slatipolia a Breslov, atravesó Umán, pasando por un Shabbat en la ciudad. Heikel Hurwitz fue a visitarlo. Cuando el rey le preguntó qué es lo que quería, él le dijo: he oído que una gran persona ha venido a visitar la ciudad y quiero presentarle mis respetos. Entonces, ¿por qué no va a visitar a ese importante
general ruso que está parando al otro lado de la calle, se mojó el Rebe. Él es más su tipo de persona. Heikel se sintió tocado e entregado de inmediato y volvió más tarde junto con sus dos yernos. El Rebe, quien estaba en medio de un discurso de Torá, comenzó a analizar un complejo problema geométrico discutido en el Talmud, Sukkah 8, A, B, Rashi y Tosafot. Heikel y sus Hasidim, Heikel y su grupo comprendieron que el análisis del Rebe no estaba dirigido a sus Hasidim, sino a ellos mismos. Más tarde discutieron el problema con él y quedaron muy impresionados por la comprensión matemática del Rebe. Lo invitaron a quedarse en Umán, pero el Rebe les dijo que aún no era el momento. Les dijo que volvieran cuando ellos le enviasen el libro Yain Lebanon de Naftali Hertz, Wiesel, su mentor. Ese era el libro que el mensajero de Teplic le entregó al Rebe en Breslau el domingo después del incendio de la casa del Rebe. Al arribar a Umán, el 9 de mayo de 1810, el Rebe se alojó en la casa de Nachman Nosson Rapaport, otro importante masquil que había fallecido cerca de un año antes. Estando el Rebe en la casa de Nachman Nosson, sus seguidores dijeron: es bueno para Nachman Nosson el que esté habitando en su casa. Es decir, el Rebe rectificaría su alma. El Rebe rectificaría su alma. El Rebe le respondió: Nachman, el Rebe Nosson, Reb Nosson es bueno. Eso está en Siach Sarpei Kodesh 1:125. Un Shabbat, durante su estadía en la casa de Nachman Nosson, el Rebe dijo: este kiddush y la bendición sobre el vino se hacen en una casa en donde nunca antes se mencionó el nombre de Dios. O sea, él se fue a una casa de esos ateos, de esos que estaba ahorita hablando Israel. Reb Nosson buscó por todo mano un lugar apropiado para el Rebe y su familia. Una persona desconocida de la ciudad de Lukach le ofreció al Rebe habitar en su casa sin necesidad de pagar. Era una casa espaciosa con ventanas que daban un jardín. Hubiera sido muy apropiada, especialmente dado que la condición del Rebe era grave y necesitaba un apartamento grande y aireado. Sin embargo, el trato no fructificó. En lugar de ello, el Rebe alquiló la casa de un cierto Reb Yosef Shmuel, aunque no era suficientemente aireada y no tenía el espacio necesario para toda su familia. Sadik 114. El Rebe debía mudarse luego de Shavuot. Como era usual, una gran cantidad de los seguidores del Rebe vino a pasar Shavuot con él, o sea, como dijo ahorita Osman. Sin embargo, el Rebe se negó a decir Torah. El día después de Shavuot, el Rebe se mudó a la casa de Reb Yosef Shmuel, mientras que Reb Nosson volvió a Nemirov, habiendo estado con el Rebe cerca de 6 semanas. Reb Naftali se quedó en Umán con el Rebe. Unos pocos días después de la llegada de Reb Nosson a Nemirov, recibió una carta de Reb Naftali diciendo que el Rebe quería que volviese inmediatamente a Umán. Reb Nosson volvió y se quedó en Umán otros 2 meses, hasta después del Shabbat Nahamu, 12 de agosto. Durante una visita al Rebe Nachman en el curso de ese verano, el Magid de Terovitza le preguntó por qué había ido primero a la casa de Nachman Nosson, un pecador, y solo más tarde a la de Reb Yosef Shmuel. El Magid también le preguntó al Rebe por qué tenía tratos con los pecadores, es decir, con los masquilim. Incluso los seguidores del Rebe encontraban extrañas e incomprensibles muchas de las cosas que él hacía. El Rebe le respondió: la primera pregunta es una pregunta antigua.
porque el mundo fue creado en un estado de caos y solo después puesto en orden. En cuanto a la segunda pregunta, si los Hadikim no me siguen, debo apelar a los malvados. Quizás pueda ser de ellos buenos judíos. Sadik número 105. Uy, bonita. Ahí está mucho de la parte del camino de Breslev. ¿Dónde estamos nosotros? Estamos en Mea Sharim, en Jerusalén, o estamos en Colombia, o pues, en otros lugares. Entonces, eso es una buena enseñanza. Una vez que lleva la luz, donde hay más oscuridad. Colombia, RD. Colombia. Donde hay más oscuridad es que lleva la luz. Esa es la llama del Rebbe, la llama de Rabbi Nachman. Por eso es para la época del Mashiach, donde hay más oscuridad también. Bueno, entonces decía por acá, Sin embargo, muchos de los detractores del Rebbe veían en sus tratos con esos importantes miembros del movimiento de la Escalá una afinidad con su forma de pensar y una actitud negativa hacia la observancia tradicional de la Torá. Esto solo sirvió para aumentar la ardiente oposición al Rebbe. En verdad, el propósito del Rebbe con los masquilim estaba muy lejos de lo que muchos sospecharon. Toda su misión con ellos, como con todo Israel, era implantar fe y Torá. Pero él comprendía su aspecto y sus actitudes y utilizó con ellos un acercamiento muy diferente. Si bien les advertía a sus seguidores que se mantuviesen lejos, él mismo conversaba con ellos durante horas. Los masquilín, acuérdense que los que se asimilaban, que empezaban a decir que, o sea, las cámaras de intercambio, porque decían que lo bueno es malo y lo malo es bueno. No, que afeítense la barba, que no hagan preceptos para que se asimilen a la ciudad donde viven. Esos son los masquilín, eso trajo mucha... La gente nos quiera. Trajo mucho juicio. Sí, como que la gente nos quiera, que yo no digo lo que yo pienso, que yo espero a ver qué piensan los demás para actuar de acuerdo como piensan los demás y no soy fuerte en mi fe. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? Eso es una cosa que viene pues en la humanidad, eso es un movimiento ahí del Satán. Entonces, pero él comprendía su aspecto y sus actitudes, o sea, el aspecto y las actitudes de esa gente, o sea, él sabía acercarse a esa gente, quería acercarlos a Hashem, así él viera que estaban así agarrados ahí el Satán, él quería acercar y era capaz, o sea, mire que es una enseñanza para nosotros, porque nosotros estamos acá en Colombia, que mucha gente dice que no, porque no todos son noágidas, porque no toda mi familia es noágida y celebramos el Shabbat y hacemos los rezos juntos. No, eso es otra religión, ¿no? Acá no es, acá nos toca ser así, soldados de la luz, soldados de Rabbi Nachman y penetrar todo ese conocimiento, toda esa luz con esa inteligencia, pero tenemos que estudiar bastante y poner en práctica y vivir esas enseñanzas, porque la gente se va dando cuenta de esas cosas sin necesidad de uno decirle, como hacen los evangélicos, vea, usted mundano, usted es un pecador. No, así no. Ni tampoco como otros noágidas que uno conoce, otra gente, que no, esos son idólatras y yo soy bueno, ellos son malos. Pues yo soy bueno porque yo ya sé que Hashem es uno y único y los otros están en una idolatría, son malos y yo soy bueno. Tampoco. ¿No? Uno tiene que ver el bien a Samra, la lección 282 de Rabbi Nachman, de Likutei Moharan, ver el bien en todos y así muchas veces sin decir ninguna palabra la otra persona puede conectar a Hashem, haciendo los preceptos con alegría, como estamos hablando con doña David en estos días, sacude uno el palo de mangos, hacer los preceptos con alegría y van empezando a caer las bendiciones y todo el mundo se sacude, muchas veces sin decir nada. Adelante, don Lindman. Gracias, Daniel. Todo eso que usted nos está transmitiendo, ¿es eso mismo que sirve para el mundo venidero? ¿Es eso mismo que con la frase que
creo que en Deuteronomio que habla, dice que Hashem hará y nosotros triunfaremos. No es Hashem hará, ¿no? Somos nosotros los que hacemos. ¿O estoy equivocado, Daniel? O sea, uno tiene que enfocarse en Hashem, como hacía el rey David, un gran guerrero que logró establecer ahí el pueblo de Israel y después su hijo el templo. Él miraba siempre a Hashem. O sea, uno ve una persona, tiene que ver a Hashem. Usted ve una persona en la calle que no conoce o que conoce, la familia, cualquiera, usted ve esa Hashem, esa es la emuná. O sea, si uno tiene emuná de verdad, la emuná y el conocimiento de Hashem, entonces usted ve a Hashem en todo, es una bendición, el Birkat HaSehel. Entonces uno no tiene por qué ver a... O sea, realmente uno le rinde cuentas es a Hashem. Realmente Hashem es el que hace, pero a través de uno también. O sea, también tiene que confiar en uno, que si Hashem le mandó a uno el libro de Jardín de la Fe y se lo leyó y hace Boedut, es porque usted también tiene un poder grande para influir en este medio ambiente, digamos en la familia, en la ciudad, en el país, en el mundo, pero básicamente Hashem, pues, uno dice, esa es la emuná, uno ver a Hashem en todo, o sea, tener ese conocimiento de Hashem, conocer a Hashem, ver a Hashem en todo lo que ve uno es Hashem. Doña Baby, y entonces así ya ahí se va como uno se va como disolviendo ahí en Hashem, en esa luz de Hashem, un proceso poco a poco, entonces ya todo lo que uno va diciendo, la gente lo va viendo a uno, y la gente puede que nunca haya escuchado a Hashem, pero empieza a ver a Hashem. Pero son las dos cosas, es Hashem y uno, pero uno es el que tiene que hacer el esfuerzo acá en este mundo, uno tiene que dar el primer paso. Adelante, doña Vivi. ¿Qué más? ¿Cómo están? ¿Qué se dice? Don Dani, vean, que lo que ustedes están hablando a mí me parece muy importante y aparte que yo lo viví mucho tiempo. Cuando yo estuve en el cristianismo, era muy dado lo que usted dice, usted se va a perder, si usted no se convierte a lo que yo creo, a lo que yo predico, entonces usted va para la paila mucho, o sea, usted va para el infierno. Tiene que creer lo que yo creo y si no, está perdido. Y yo digo que muchos se pierden en eso por desconocimiento, porque no estudian, porque lo que dice el líder, pues lo convierten como en ley. Pero ya cuando empiezan a estudiar, cuando empiezan pues como a cuestionar si eso será cierto o no, es que se logra como salir de eso. Y uno de los puntos muy bonitos de los consejos de Rabbi Natán es siempre, bueno, en el libro también está, en el de Cruzando el Puente Angosto, de uno ver los puntos buenos de las personas, pero también verme los puntos buenos a mí. No es tanto yo que hablo, ay, sí, yo soy el super líder, yo soy el que más sabe, yo soy colombiano, pero no, yo prácticamente soy judío, yo me creo pues lo más. Fuera de mí nadie. Entonces, ay, yo digo, lo más bonito es como su esencia, su naturalidad. Estudie, claro, hay que estudiar, porque la fe sin conocimiento, como dice Rabina Nachman, es peligrosa. Pero que lo que usted estudie, eso mismo se va viendo. Los demás se van apegando sin necesidad de usted tener un micrófono y decir, ay, yo soy el super no ágida o el super judío. No, o sea, con una manera de ser así, o sea, a usted lo que le importa es usted y Hashem, a nadie le importa si usted rezó, si usted no rezó, eso es cosa suya. Usted nunca dice, leyó el Tikkun, si lo hizo tal cosa, no, eso es suyo, si usted no lo hace, es problema suyo. Entonces lo que yo digo es, más que hablar, más que decir, es el ejemplo. El acercarse uno a un buen árbol que le dé buena sombra es muy importante. Es como lo que hablamos estos días. Un líder no tiene que esforzarse tanto en hablar y en convencer a nadie, no.
la vida de esa persona es el ejemplo para los demás, para que cambien, pues para que lo acerquen a Hashem, no a la persona. Pero eso es uno con él, uno es el que va a tener que estar allá y darle cuentas a él. Entonces eso quería decir. Excelente, doña Vivi, Dios le pague, Hashem le recompense. Sí, eso es algo que uno tiene que vivir, porque pues, lo hemos vivido. O sea, hay, digamos, una frase que uno pues como que la adaptó, que es muy fácil, es fácil sacar a una persona del cristianismo o de la idolatría, pero lo difícil es sacar el cristianismo de la persona, porque entonces la persona, ya soy Noahida, ya sé que Hashem, ya sé Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai, Hashem es uno, ya sé eso, entonces yo soy mejor que los demás. Esa es una clipa, esa es una fuerza de la oscuridad muy brava, esa es la misma clipa, o decir que yo soy de Breslev y entonces soy mejor que otro que es de Jabar, Dios guarde. Es una clipa, todos estamos en el mismo barco, es la misma clipa. No, los de Breslev sí entendemos, los de Jabal más o menos, los de... No, todos somos iguales, o sea, estamos en el mismo barco, estamos en el mismo barco, uno tiene que estudiar, tiene que tener un conocimiento, pero bueno, dentro de ese estudiar y el conocimiento, asambrar los puntos buenos, primero los puntos buenos míos. Sí, sobre todo eso se da mucho con nosotros, los no ágidas, por ejemplo, o los conversos al judaísmo, o los Baal Teshuvah, que son mucho, es como desde, no, todo el tiempo que perdí, no, la culpa, y no, vea todo lo que tengo que aprender, me falta mucho, estoy muy alejado de Hashem. Eso es bueno uno hacer su teshuvah, uno ser sincero con uno mismo, ¿dónde estoy? ¿Dónde es la verdad verdadera? Bueno, ¿quién soy yo? Listo, yo soy este y bueno, me falta mucho y tengo que mejorar, sí, pero eso tiene que ser desde la alegría, porque la persona que está desde ese punto, que está muy lejos, que eso se convierte en tristeza. Y entonces ahí es donde la gente no es capaz de lograr pasar por esas bajadas y volver a subir y de esas subidas y esas bajadas, ese kéter, ese espere, ahí la gente no, o sea, tiene que ser siempre, por eso el precepto más importante es la alegría y uno estar alegre con lo que uno tiene, o sea, también lo que uno es. Vamos, colombianos, bendito el Eterno, qué rico, gracias a Dios, esto tan bonito. Que hay guerrillas, sí, pues también son seres humanos, gente. Que hay paracos también, que hay, todos somos buenos, todo es bueno, eso es lo que dice mucho el Rabar, Einon Milvado, no se hace uno meter ahí en la mente eso que, no, yo soy bueno y el otro es malo. Eso, antes al contrario, eso es malo, no creer que, no, ya cada uno con Hashem, yo no me meto en la vida de los demás, yo que me meto en mi vida como, bueno, que tengo que mejorar y ya, y el resto estamos bien. Y los demás, yo no soy ese papel de juez, ese rol, eso es de Hashem, yo no quiero ese rol, nadie quiere ser ese. Solo Hashem es capaz de ponerse en lugar del otro y de dirigir su mundo. Los cálculos de Hashem, Heshbonot Hashem, eso solo lo sabe Hashem, no interesa eso ni los demás. Voy a pedir, hermano, a ver si usted me ayuda acá, para que sigamos acá. Voy a pedir el favor aquí para que después de que terminen acá los comentarios, entonces vamos a hacer un pequeño recorderis de dónde vamos para que ahorita sigamos leyendo y después seguimos con los comentarios. Entonces, acuerde que el rey estaba acercándose a esos ateos, a esos materialistas. Por algo es la Torah de Rabbi Nachman, la Torah de Mashiach de esta época,
mucho materialismo, uno tiene que acercarse a esos materiales, a esa gente, pues, de forma inteligente. Y entonces le dijo, le dio una señal, le dijo a los ateos, estos asimilacionistas estaban diciendo que fueran a Oman, y él dijo que cuando le mandaran un libro que llamaba Ian Lebanon, que era como decir el de Naftali Hertz, como decir el líder pues de esas ideas pues ahí raras, y entonces se lo mandaron el domingo después del incendio de la casa del Rebe a Breslo, y ahí fue que se pasó para Oman. Entonces aquí vamos a quemar la piedrita a Chema y a Osman para que nos ayude acá con la lectura. Yo quería decir que relacionado con todo lo que se está hablando, es muy importante el tema del por qué en el judaísmo un principio básico es la no existencia del proselitismo, como al contrario de cualquier otro tipo de religión, y se muestra mucho en las distintas iglesias cristianas, utilizan los predicadores para lavarle el cerebro, para que piensen esos señores que están ahí, esos fieles, y la palabra es correcta, esos fieles, sean fieles a un predicador, así sea un asesino, así sea un ladrón, así sea un mafioso. Por eso lo muestran mucho las religiones cristianas, ¿no? Las distintas gamas de cristianismo. Utilizan predicadores. El judaísmo nunca ha utilizado predicadores. Ni los más altos rabinos se dedican a predicar. Nunca. Para atraer. No. Es lo que se está hablando. No se usa el proselitismo en absoluto. Es la única, como es la única y primera, ¿no? Religión monoteísta, ¿no? Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque es lo que se está aquí hablando. Por eso siempre hay interrelación. El individuo crece por sí mismo en su relación directa con Dios, con Hashem, directamente. Y el otro señor de un testigos de Jehová, por ejemplo, por decir algo, no creen en la influencia del Ser Supremo. Ellos adoran al predicador y siguen, van fieles a la iglesia el domingo, no sé qué y tal, pero no pensando en Hashem, pensando en el predicador, que les tiene el cerebro absolutamente lavado. Los testigos de Jehová. No, casi todas las iglesias cristianas, sobre todo, son proselitistas. Están siempre influenciando la mente de los fieles, para que sean fieles, predicadores. Un predicador y si os fijáis, yo a veces para convencer a la gente lo sigue a él. Exacto, no piensan en Hashem, piensan en el predicador. Yo a veces he puesto algún en la tele para ver lo que dice un predicador. No dice nada, pero tiene a toda la gente embobada, tiene a toda la gente. Y esto, lo que se estaba hablando aquí ahora, y mira qué bella pipa. Pero venga, pues, para que vamos a terminar el capítulo, algo de retrasadito, todavía falta. Bueno. Bueno, yo tuve mi época, quiero que como todos, de fumar en pie. Durante una visita al Rabbi Nachman en el curso de ese verano, el Maguid de Terovitza le preguntó por qué había ido primero a la casa de Nachman Nosson, un pecador, y solo más tarde a la de Reb Yosef Shamuel. El Maguid también le preguntó al Reb por qué tenía tratos con los pecadores, es decir, los masquinim. Incluso los seguidores del Reb encontraban extrañas e incomprensibles muchas de las cosas que él hacía. El Reb le respondió: la primera pregunta es una pregunta antigua, porque el mundo fue creado en un estado de caos y solo después puesto en orden. En cuanto a la segunda pregunta, si los Adikim no me siguen, debo apelar a los malvados. Quizás pueda hacer de ellos buenos judíos, Sadik número 105. Sin embargo, muchos de los detractores del Reb veían en sus tratos con esos importantes miembros del movimiento de la Ashkalá una afinidad con su forma de pensar y una actitud negativa hacia la observancia tradicional de la Torá. Esto solo sirvió para aumentar la ardiente oposición al Reb.
En verdad, el propósito del Reb con los Maskilim estaba muy lejos de lo que muchos sospechaban. Toda su misión con ellos, como con todo Israel, era implantar fe y Torah. Pero él comprendía su aspecto y sus actitudes, y utilizó con ellos un acercamiento muy diferente. Si bien les advertía a sus seguidores que se mantuviesen lejos, él mismo conversaba con ellos durante horas. Los Maskilim disfrutaban de su compañía y lo visitaban seguido. Discutían todos los temas posibles, salvo Torah, que el Reb evitaba cuidadosamente. Un motivo era probablemente evitar toda posibilidad de que ellos tergiversaran sus palabras. El Reb describía el ateo Hirschberg como la cabeza de la serpiente, el mal encarnado de la generación. Está en Likutei Moharan 2.4. Pero con el pasar el tiempo, Hirschberg, quien había jurado nunca pensar siquiera en Dios, dijo: me siento compelido a decir que existe un Dios. Hirschberg y Landau estaban preocupados por una pregunta que su mentor, Wiesel, no había podido responder. Decidieron presentársela al Rebbe Nachman. Cuando entraron, el Reb mismo les hizo esa misma pregunta y la respondió para su satisfacción. Tú eres más inteligente que Wiesel, dijeron, pues pudiste responder la pregunta. Pero, ¿cómo sabías que teníamos esa pregunta? El Reb les dijo que la persona que tiene una mente pura tiene el poder de leer las mentes de los demás. Ellos aceptaron eso, pero tan pronto como salieron se sintieron avergonzados. Eran conocidos como personas inteligentes. ¿Cómo podía el Reb engañarlos tan fácilmente? ¿Cómo era capaz de leer las mentes de otras personas? Cierta vez el Rebbe Nachman los vio con un libro en griego. Les preguntó cuál era su contenido, pero ellos le dijeron: esto no es para ti. El Rebbe insistió en ver el libro, pero ellos se negaron a dárselo. Finalmente el Rebbe lo tomó de sus manos, leyó algunas páginas y se los devolvió. Entonces citó de memoria las pocas páginas que había contemplado, dejándolos totalmente asombrados. Durante una de sus visitas, el Rebbe se sentó a jugar ajedrez con ellos. En medio del juego, Reb Nosson y Reb Naftali entraron para ver al Rebbe. Su temor y respeto por el Rebbe hizo que los Maskilim se sintiesen avergonzados por su propio comportamiento informal con él. El Rebbe les contó entonces un cuento sobre un rey que tenía un buen amigo con quien solía jugar al ajedrez. Solían quedar tan absorbidos en el juego que el rey olvidaba que era un rey, y su amigo también olvidaba que estaba jugando en contra del rey. A veces el rey ganaba y a veces ganaba su amigo. Cierta vez entraron los ministros reales, mostrando todo el respeto y el temor debidos a un rey. El amigo se avergonzó de su comportamiento informal y le pidió perdón al rey. El rey le dijo: esto no es tu asunto. Con ellos gobierno países, contigo juego al ajedrez. El Rebbe Nachman señaló entonces a Reb Nosson y a Reb Naftali y les dijo a los Maskilim: con ellos gobierno países, con ustedes juego al ajedrez. El trabajo del Reb con esos ateos fue uno de los motivos de su mudanza a Ummán, y de una manera extraña fue en parte para beneficio de Reb Nosson y de Reb Naftali. Ambos ardían en anhelo y deseo por servir a Dios, pero siempre se sentían muy distantes de él, lo que los dejaba frustrados y quebrantados. Ver a esos ateos les permitiría consolarse con el pensamiento de que al menos ellos aún creían en Dios. En cuanto a los Maskilim mismos, el tiempo que pasaron con el Reb ese verano los acercó un poco más al judaísmo. Al fallecer el Reb Nosson estaba llorando amargamente de su pérdida. Hirschberg le dijo: tú echas de menos al Reb. Yo echo de menos al Reb. Si el Reb hubiera vivido un poco más, yo me habría arrepentido y transformado en un judío verdaderamente temeroso de Dios. Pero no llegaron tan lejos. Hirschberg y Landau siguieron siendo Maskilim y más tarde, en 1822, establecieron una de las primeras escuelas seculares para judíos en Rusia. Sin embargo, los esfuerzos del Reb los hicieron retornar de una total negación a Dios hacia una aceptación al menos pasiva. Esa fue otra manifestación de las maneras del Reb de permitir que cada persona busque a Dios de acuerdo con su propio nivel. Ninguno de los otros líderes hasídicos pudo siquiera quedarse en Ummán, y ni hablar de conversar con esos Maskilim.
pero el Reb Nachman se quedó y llegó a ellos de una manera que hizo posible que ellos le respondieran. Más tarde fueron muy amigables con Reb Nosson, ayudándolo y solidarizándose con él durante algunos de sus momentos más difíciles. Escribe Reb Nosson: cierta vez, cuando ya vivía en Umán, el Reb estaba sentado hablando con nosotros y dijo: ¿recuerdan cuando comencé a hablar por primera vez sobre Umán? Yo le dije que sí recordaba. Fue cuando llamó al Rabbi Yeudel y le preguntó sobre el Sofievka. El Reb dijo: tú no sabes ni tampoco recuerdas. También hablé sobre ello antes. Cuando tuve esa conversación con el Rabbi Yeudel, ya había avanzado en el tema y me había adentrado en mi estudio de esta cuestión. Por entonces ya tenía el poder de incluir esto en mi conversación y hacerlo formar parte integral de lo que estaba diciendo. El Reb continuó: el resto de ustedes tampoco son sabios. Ustedes piensan que todo está conectado con Nachman Natán. En verdad, dijo, esta no era sino una fracción infinitesimal del propósito de su venida. A partir de lo que dijo sobre el tema, quedaba en claro que tenía un motivo enorme y tremendo para ir a Umán, y que desde hacía mucho tiempo había comenzado a comprender el significado de su misión. Tenía una explicación completa en el más profundo de los niveles. Es imposible transmitir incluso una mínima porción de lo que fuimos capaces de comprender, pues todo lo que hacía el Reb se remontaba a los motivos más insondables y en especial aquello relacionado con su viaje para fallecer en Umán. Sadik número 89. Que Rabbi Nachman ben Abraham era un discípulo del Rebbe Nosson y que era el nieto de Rabbi Nachman. Decía que él decía que tal vez en 10.000 años después de la resurrección de los muertos podría entender una conversación casual de Rebbe Nachman. Imagínense. O sea que todo lo que dice Rabbi Nachman es muy preciso. Entonces por eso es bueno uno repasar bastante las palabras, las lecciones, todo lo que es de Bresle, porque es muy preciso. Un ejemplo, estaba escuchando una de las cartas de Rabbi Natán a su hijo Rabbi Yitzhak, y él le decía, o sea, le decía que lo más importante era hacer Itboedut, que así fueran 5 minutos, que es muy diferente una persona que puede estudiar todo el día Torah, pero no hace Itboedut, a una persona que hace Itboedut, es totalmente diferente. Entonces, me decía que Rabbi Nachman le dijo a él, estudiar Torah, recitar la plegaria escrita y hacer Itboedut. Es que era muy preciso. O sea, que lo mejor, o sea, lo que le está diciendo Rabbi Nachman es que lo mejor que cuando uno levante por la mañana, estudie Torah, después la plegaria escrita y después hace Itboedut. O sea, muy bonito eso porque es muy práctico. Porque uno siempre piensa, pues, por ejemplo, no, yo tengo que hacer Itboedut, tengo que estudiar Torah, tengo que recitar la plegaria escrita, el Tikkun Haglalí, el Ketoret, los salmos, Nishmat Kol Hay, las plegarias de Rabbi Natán, y hacer Itboedut. Entonces, que es muy preciso todo lo que dice Rabbi Nachman. Entonces, que le dijo así: primero le dijo que estudiar Torah, después que los salmos, las plegarias, pues, como las plegarias que tenga, el Tikkun Haglalí, Nishmat Kol Hay, el Perek Shirah, bueno, y después el Itboedut. Entonces, hay pues, una enseñanza muy bonita, pero para lo que está diciendo ahí, que esas palabras y esos mensajes tan infinitos que no somos capaces de entender. Sí, siento 10.000 años después 10.000 años.
entendemos ahí cuando le está diciendo a Rabbi Natán, ve, anda, me compras una docena de huevos a la esquina, por favor. Vaya a traiga bagels. Vaya a traiga Bueno, entonces, en Uman, además de su trabajo con los masculín, el Reb Nachman estaba cada vez más dedicado a rectificar las almas de los muertos. Incluso llegó a considerar dejar de lado su papel de líder para dedicarse exclusivamente a esa tarea. Escribe Reb Nosson. Dijo el Reb: lleva tiempo y energía ayudar a los vivos, incluso si tratas de ayudar a un tzadik en este mundo. Si tratas de elevarlo y de llevarlo a un nivel más alto, también eso es un trabajo difícil. Más difícil que ayudar y elevar a cientos de miles de almas de pecadores fallecidos. En ese momento, la gente tiene libertad de elección y es por eso que es muy difícil llegar a alguna parte con ellos. Pues significa quitarles la libertad para poder llevarlos así por el sendero verdadero. Es diferente con los muertos. Es posible que algunos de ellos hayan sido los más grandes pecadores, pero tan pronto como fallecen, puedes hacer lo que quieras con ellos. Harán todo lo que les digas, no importa cuán malos hayan sido. Entonces le dijo el Reb: de seguro que si ayudas a una persona que tiene libertad de elección, ello es un logro muy valioso. Ciertamente, replicó el Reb, y por su gesto y expresión indicó que era un logro de inestimable valor. Eso es evidente, lo que olvidas es el tiempo que lleva. No había duda sobre cuán valioso era lograr algo con un agente libre. Pero trabajar con él llevaba mucho tiempo, incluso entonces era una incógnita saber si uno tendría éxito, debido a la dificultad en ayudar a personas que tienen libertad de elección. El mismo tiempo que podía ser utilizado para elevar cientos de miles de almas muertas. Era por eso que el Reb tenía tales dudas sobre lo que debía hacer. Evidentemente, al Reb ya se le había ocurrido partir y dejarnos, pero le era muy difícil porque esperaba ansiosamente de Rosh Hashanah. Durante todo el verano en Uman estuvo anhelando el momento en que podría estar con todos sus seguidores reunidos para Rosh Hashanah. Y Dios en su misericordia tuvo piedad de nosotros y de todo Israel, y el Reb no nos dejó. ¿Cómo puedo corresponderle a Dios por todos sus beneficios para conmigo? Salmo 116:12, Sadik número 94. Poco después del Shabbat Nahamu, comienzos de agosto de 1810, Reb Nachman se mudó a la casa de Reb Yosef Shmuel, del hombre de Lukash, quien la había ofrecido de manera gratuita. Fue en esa casa que Reb falleció cerca de 2 meses más tarde. Poco después de mudarse, alguien de Uman vino a visitarlo, saludándolo de la manera habitual, asegurándole vivir muchos años. Apuntando hacia afuera, el Reb dijo: ese jardín, ¿has visto cuán bueno y hermoso es? El visitante supuso que el Reb se estaba refiriendo al jardín que se encontraba bajo la ventana, pero el Reb apuntó hacia el cementerio, que era visible en la distancia. A ese jardín me estoy refiriendo, dijo el Reb. No tienes idea de cuán santo y precioso es ese cementerio. Sadik número 114. Escribe Reb Nosson: una y otra vez el Reb solía hablar con la gente sobre el cementerio de Uman, alabándolo en los términos más elevados. Ese era el lugar de descanso de miles de mártires que habían caído en la gran masacre de 1768. En diferentes ocasiones el Reb había dicho cuán feliz estaría de ser enterrado allí, debido a la gran satisfacción del nombre de Dios que se había producido en ese lugar. Sadik número 114. ¿Cuál es esa cita que citaste ahora? Sadik. El libro Sadik. 114. Sí. La última. Ah, no, eso está en el libro Sadik. Sí. Libro Sadik. Esto que escribió Reb Nosson está en el libro Sadik, la enseñanza número 114. Ese libro Sadik son 3 libros. Sí. Cogió el Reino Jaime Kramer, que es ese libro se llama Sadik y la página 114. La lección. 114. Sí. ¿Y el autor de ese libro es? Rabbi Nachman, a través de Rabbi Natán de Breslev. Es como lo que recopilaba Rabbi Natán de Breslev. Ese libro son 3 libros porque Rabbi Nachman dijo:
incluso mis conversaciones casuales deben registrarlas, y Rabbi Natán creyó que eso era algo alegórico, y después se dio cuenta que era en serio, y ese es, por ejemplo, Sijot Harán, las conversaciones del maestro, y está Hayem Harán, que son las vidas del maestro, que es como la cronología, pero eso es también una cosa muy abstracta. ¿Qué hizo Kramer? Pero decía que se llama Haye porque es las vidas del maestro, porque debería ser la vida del maestro, y es Haye, las vidas, porque que Rabbi Nachman vivió muchas vidas, porque en un mismo día podía volver a empezar 3 veces, o sea, como hacerlo todo de cero, o sea, como no sé nada, no entiendo nada, y volver otra vez a servir al Eterno de cero. Entonces, el rabino Haim Kramer es el que ha cogido todos esos textos, los ha compilado y los ha también, por ejemplo, en el caso de Likutei Moharan, los ha comentado. Ahí tienen las notas, todas las notas de Likutei Moharan son del rabino Haim Kramer. Por eso es que es el rabino Haim Kramer, sí, del Instituto de Investigaciones de Breslev. Él es el fundador y el director del Instituto de Investigaciones de Breslev. Es muy paralelo al Rabarush, pues, en cierto sentido. Es con o sea, es de los... Rabarush. No, esa parte. Pero es paralelo en el sentido que son los que más sobresalen por la difusión de Breslev en el mundo, sino que el Rabarush, en nuestro caso, es en español. Y el Instituto de Investigaciones de Breslev es en inglés, en español no tienen, pues sí tienen las traducciones de los libros, pero no tienen como esa difusión en español. Sí, en español se consigue más es lo del Rabarush, pero realmente... es como en francés el francés también, se encuentra sí. Las enseñanzas de Saba. En francés también se encuentra mucho porque en Canadá llegaron muchos, pues huyendo de la Segunda Guerra Mundial y de los nazis, muchos ucranianos y polacos, en Canadá, en la parte francesa. Entonces, pero también se encuentra mucha literatura de Breslev en francés. En español es más poquito, pero aparte de los libros del Rabarush, todo lo que se encuentra así en forma es del rabino Haim Kramer. Entonces, el rabino Haim Kramer se enfoca en los libros tal cual de Rabbi Nachman, y comentarlos bien, compilarlos bien. Y el Rabarush se enfoca en llegar con el mensaje de Rabbi Nachman a todos, a todas las personas. Hay muchos idiomas que está traducido el Jardín de la Fe, pero esos es como los dos que más se notan pues en el mundo, porque hay muchos otros. Pues está Rabbi Eliezer Berland, bueno, hay otros maestros, digamos, líderes de Breslev, pero acá en contemporáneos de nuestra generación ha sido dos sadikim bien grandes, es el rabino Haim Kramer y el Rabarush de Breslev. Sí, bueno, yo les comparto ahí brevemente, porque ya los muchachos les explicaron bien, pues como lo que mi percepción de ellos dos, de Rabino Haim Kramer y de Rabino Shalom Arush. El Rabino Haim Kramer, como bien Daniel lo dice, como él es un editor, entonces él se dedicó a traer los textos del hebreo y del yiddish primero al inglés. Más, primero del yiddish al hebreo y después del hebreo al inglés, y de ahí ya, bueno, ahora que nos están trayendo al español y a otros idiomas. Y en ese trabajo, pues obviamente con un equipo de trabajo muy grande que ellos tienen, obviamente, como editorial, ha hecho los comentarios tan profundos que hace de las enseñanzas del Rebbe, ¿cierto? Y vuelvo y lo digo desde mi percepción, lo que bien ha hecho el rabino Shalom Arush, que Hashem lo bendiga a él, el rabino Jonathan, que los escucho a diario, que me encanta mucho que ellos también siempre traen a su voz que las enseñanzas que difunden son las enseñanzas de Rabbi Nachman.
Entonces lo que les quiero decir es que Rabino Arus lo que ha hecho es seguir fielmente el consejo de Rabbi Nachman, cuando dijo que podían coger todas sus enseñanzas y con ellas construir nuevas ideas de Torah. Y eso es lo que ha hecho Rabino Salomar. O sea, son las enseñanzas de Rabino Nachman traídas bajo la luz de Rabino Salomar. Es lo que... Bueno, ¿alguien más? Por eso esas compilaciones de Arus las puedes iniciar leyendo en cualquier parte del libro que tengas en la mano. En cualquier parte. No hay un texto, digamos, enlazado. No, son enseñanzas. La autobiografía de Hartman, y eso es espectacular, ¿no? Dice, mira qué dice aquí tan chévere. Y abres al final, mira qué dice aquí tan... Esto, enseñanzas. Pero muy bien recopiladas, ¿verdad? Eso es una joya, sí. Yo en el que estoy leyendo ahora, que me regaló Daniel, me encanta. Y a mí me gusta hacer eso, leer los libros, abro por aquí, abro por allá, tal. Y oye, te encuentras siempre, pumba. No hay ninguna página que te deje en blanco, ninguna. Él se ha dedicado toda la vida a eso, ¿no? Perdón. Bueno, démosle otro empujón aquí que ya casi terminamos, para que no dejemos el capítulo hacia mitad de camino. Ya casi lo terminamos. ¿Cuál es? ¿El 21? Es sí. No, el 20. El 20. Ya, faltan 2 páginas, lo termino. Faltan 2 páginas, lo termino. Para que no quede ahí a mitad de... Sí. ¿Está larguito? Sí, está larguito. Muchos de los antiguos seguidores del Rebbe, al igual que otros nuevos, vinieron a estar con él para el Shabbat Nahamur. Eso era en agosto de 1810, y respecto a eso escribe Reb Nosson. El viernes a la noche, el Reb dejó su cuarto privado y entró a la gran habitación donde estaban todos reunidos. Estaba muy débil y apenas tenía la fuerza suficiente como para hablar. Inmediatamente dijo el Kiddush y se sentó a la mesa. No volvió a su cuarto como solía hacerlo en tales reuniones luego del Kiddush. Se lo veía extremadamente alicaído y comenzó a hablar con una voz muy débil. ¿Por qué vienen a verme?, dijo. ¿No comprenden que en este momento no sé nada en absoluto? Cuando tengo una lección para enseñarles, entonces tienen un motivo para venir a verme. Pero, ¿por qué han venido ahora? ¿No ven que no sé nada en absoluto? Soy un prostok. Eso traduce un hombre simple. El Reb continuó así durante un tiempo, repitiendo una y otra vez que no sabía nada y que era una persona simple, un prostok. Dijo el Reb, lo único que me inspira es haber estado en la tierra de Israel. Dijo que sentía una gran alegría por haber tenido el privilegio de estar en la Tierra Santa. Había encontrado toda clase de obstáculos y dificultades y había tenido muchos pensamientos desconcertantes. Barreras formidables se habían levantado en su camino y sufrió toda clase de cosas desagradables. Y los problemas financieros no fueron lo menos, pero aún así superó todas las dificultades y logró todo lo que él quería, porque al final pudo poner un pie en la Tierra Santa. Yemeinu Arnat 1, número 51. En medio de la charla, el Reb comenzó a explicar cómo él mismo se había inspirado en el viaje a Tierra Santa actuando con simpleza. Dijo, hay mucha simpleza en el mundo. Está la simpleza del ignorante. Está la simpleza del sabio cuando debe dejar sus estudios para dedicarse a los asuntos mundanos. Toda esa simpleza está sustentada en la simpleza del tzadik. Incluso las naciones del mundo necesitan sustento. Entonces el Reb comenzó un largo discurso enseñando por qué los grandes tzadikim caen al nivel de Pustok, uniendo esto con la idea de la Tierra Santa y explicando cómo es que allí donde van los judíos conquistan esos lugares y los santifican con la santidad de la Tierra Santa. Likutei Moharan 2, número 78. El Reb estaba muy contento y nos pidió que cantásemos a Samer Bishbochin.
Durante ese periodo el Rebbe estaba muy débil y normalmente no cantaba. Pero en ese momento estaba tan contento que nos pidió que cantásemos y él mismo cantó con nosotros. Luego de partir el pan, el Rebbe habló largo rato con nosotros con verdadera gracia y alegría. La atmósfera era tremenda y maravillosa. El Rebbe pasó toda la comunidad con un estado de ánimo de extrema alegría, hablando y conversando con nosotros. Nos alentó de muchas maneras. De pronto, él reclamó desde lo profundo de su corazón: Keval seinig nit meyaesh. Nunca abandones. Ken yeushish gornit farinsin. No hay motivo alguno para abandonar la esperanza. Eso obviamente sí, ¿listo? No hay motivo alguno para abandonar la esperanza. Es imposible describir la entonación del Rebbe y sus gestos, y el ilimitado entusiasmo que puso en esas palabras. Ese Shabbat por la noche fue de indescriptible gracia, belleza, santidad, temor y alegría. Entonces pudimos ver cómo Dios tiene siempre misericordia de su pueblo. Al comienzo Dios parece estar oculto, pero eso en sí mismo nos lleva al reconocimiento. Al comienzo el Rebbe no sabía nada, pero esa ignorancia trajo una gran revelación, incluso en lo poco que nuestras mentes pudieron aferrar. Vimos las tremendas maravillas que se encuentran más allá de toda posibilidad de descripción. Por sobre todo vimos la salvación de Dios, porque Él tuvo misericordia de nosotros y reveló esas grandes cosas para inspirarnos y alentarnos. No puedes imaginar lo que era estar sentados allí con el Rebbe. Cada palabra parecía estar dirigida personalmente a cada uno de nosotros, como si el Rebbe estuviese hablando con cada uno de nosotros en particular. Pudimos utilizar sus palabras para inspirar a muchos. Dios aún está con nosotros aquí. Las palabras del Rebbe todavía viven y son una inspiración para mucha gente. ¿Qué puedo decir? Su misericordia es grande para con nosotros y Dios es verdadero por siempre. Salmo 117, 2. Felices de nosotros que Dios nos ha tratado con tanta bondad y que hemos tenido el privilegio de ser miembros del santo pueblo judío. Sabiduría y enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslov, número 153, Sadik, número 112. Si el Rabbi Abba recibió del Rabbi Shimon Bar Yochai solo lo que está escrito en el Zohar, entonces nosotros recibimos mucho más del Rebbe. Siach Sarfei Kodesh 1, 5, 28. Rabbi Nachman enseñó cierta vez: la sabiduría más grande es no ser sabio. Después de todo, la sabiduría, y esto aplica incluso a alguien que ha alcanzado la verdadera sabiduría, uno tiene que dejar de lado la sabiduría y la sofisticación y servir a Dios de manera simple y sincera, sin ninguna sofisticación. Likutei Moharan 2.44. La importancia de la simpleza ha sido tema de muchas de las lecciones y conversaciones de Rabbi Nachman. Es la enseñanza del cuento, el sofisticado y el simple, que el Rebbe relató poco más de un año antes. Una y otra vez el Rebbe enfatizó la importancia de las devociones simples, estudiar Torah de acuerdo con el significado simple y cubrir mucho terreno, orar las plegarias establecidas con toda nuestra fuerza, recitar salmos y otras plegarias y súplicas adicionales, y por sobre todas las cosas, expresarnos ante Dios y conversar con Él, con nuestras propias palabras, en el Itbodedut. Esa enseñanza de simpleza, expresada con tal gracia y claridad durante ese Shabbat Nahamun, hay una partecita, porque mira que lo que estaba hablando ahorita, desde el nombre de Luego Raime, y mira que ahí está. El primero dice estudiar Torah, después dice los salmos, otras súplicas, y después habla con Dios eso es muy específico, entonces, en tu propio lenguaje, el hijo de Dud. Entonces, si uno debe estudiar es así a Rabbi Nachman, es donde está la fe en el Sadik. Entonces, bueno, dijo tal cosa, hágalo. ¿Cómo se ve la fe? En la acción. Ese es el estudio. Estudio esto, hágalo, no piense, haremos y después encenderemos. Por ahí se conecta uno con el santo pueblo de Israel. Porque Israel, el alma viene tiene Hayá, que viene del árbol de la vida, Hayá, de vida. En cambio, el resto de las naciones es del árbol del bien y del mal. Conocimiento del bien y del mal, donde está conocimiento de las naciones. Bueno, prueba objetiva, método científico.
cambio Israel es la emuná. Haremos y después entenderemos. Entonces, si uno tiene emuná, se conecta con esa parte. Entonces, la belleza pues, de eso que estás ahí leyendo. Sí, y le llaman a la simpleza, o sea, a la humildad máxima le llaman simpleza. Qué belleza, ¿no? Es que eso es una joya de humildad. Todos, empezando, la mayor humildad la tiene el más sabio. Impresionante. Le llaman simpleza, ¿no? Hasta en ese nivel es impresionante. Y tan bonito es que el ser sabio es no ser sabio. Claro. No, y saben decir que en ese momento no sé nada. Sí. No molestarme, no preguntarme, no sé nada. No sé. No tengo ni puñetera idea de nada. Sinceramente, es pues, impresionante eso. Genuino. Todo lo contrario a la sociedad que vivimos. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Pero a la vez parece... El sentido de... Es una belleza. El sentido de compartir. Un conocimiento o una experiencia, una anécdota, una historia, un chiste, sí. Exacto, es en la intención, o sea, de figurar, de ser el más, aquí estoy yo, me las sé todas, o de compartir con humildad, de sentir esa necesidad y esa sed que tienen los demás. Esa es la diferencia. Es impresionante. Soy vino húngaro. Duro vino húngaro, ya estoy prendido. Bueno, aquí un medio parrafito y ya terminamos ya el capítulo. Entonces, esa es la enseñanza de la simpleza, expresada con tal gracia y claridad durante ese Shabbat Nahamud, quedaría grabada en Reb Nosson para toda la vida. El día siguiente fue domingo y yo pasé por escrito la lección del viernes a la noche. Le llevé el manuscrito al Reb y él lo tomó con sus frágiles manos. Estaba tan débil que el manuscrito se le escapó de la mano cayendo fuera de la ventana, en el jardín. Salí y levanté el manuscrito del suelo, devolviéndoselo al Reb. Él lo miró y lo leyó del principio al fin. El Reb dijo entonces: ¿qué has escrito aquí? Esto es lo que yo me estaba diciendo. Las palabras son eternas. Sabiduría y enseñanzas de Rabbi Nachman de Breslov, número 153. Poco después, Reb Nosson volvió a su casa en Emirov. Allí se quedó las siguientes 6 semanas, volviendo a Uman el martes anterior a Rosh Hashanah, 25 de septiembre de 1810. Qué belleza. Bueno, puede ser ahí. No, a ver, ustedes qué dicen. Allá que están como muy calladitos. Sí. Allá, aquí yo, allá quién. ¿Qué pasa ahí? Espera, yo pongo el despertador. Medellín Caína 8. Es que estamos poniendo mucho cuidado. Yo pensé que se hayan dormido. Que llegó un gringo por acá a la minorista, a la plaza, a comprar una lora. Y no tenían lora y le vendieron un búho. Y entonces, como a los 15 días, se encontró el vendedor con el mister. Es que, oiga, mister, ¿cómo le fue con la lora? Oh, todavía no habla, pero pone mucho cuidado. Bien. Ay, vea, yo cuento uno. Adelante. Vean, que estaba el suegro, la suegra con el yerno. Entonces el muchacho le dijo a la suegra: suegra, si a usted le tocara reencarnar en un animal, ¿en qué le gustaría? Entonces ella dijo: en una serpiente. Entonces él dijo: no se vale repetir. Muy bueno. Wow. Muy bueno. No, está muy chévere. La del chiste. Muy chévere. Haga minería aquí, hombre, doña Viviana, no, hombre, no. Las confiancitas. Empezar de nuevo.
Después de ir por allá tan arriba. Y se cayó. Ay, bendito el Eterno. Bueno. ¿Qué va a ser las...? Ok, muchachos, ¿tienen otro comentario? ¿Algo otro? ¿Alguna otra cosita? Don Dani, una cosa, que ahorita que estaban ahí hablando, pues, que el cristianismo, bueno, todo eso, ay, yo creo que uno, pues, yo digo, pues, en el caso mío, que uno todos los días tiene como que tratar de que esas cosas salgan de uno, porque son muchas cosas, digamos que se quedan ahí pegadas, porque, por ejemplo, yo estuve más de 20 años, o sea, yo estuve mucho tiempo, entonces eso recién uno sale, uno se cae en ese cuento, decir, ay, no, es que yo ahorita soy mejor, o yo ya dejé la idolatría, o yo me creo, sin uno decirlo, uno hasta termina creyendo de mejor que los demás. Hasta yo me acuerdo que una vez le dije a un amigo, que yo le dije, es que ay, yo ya no creo en Jesús. Ay, no, yo ya no creo en esas cosas. Ay, no, eso me vetaron de la iglesia. Bueno, un poco de cosas ahí. Pero es como por la misma ignorancia de uno. No sé, como que uno no, en un principio como que no aprende como a manejar ese tipo de cosas. Entonces uno tiene que ser muy prudente y uno no es más que nadie, no porque yo sepa ciertas cosas o deje ciertas cosas, yo voy a ser mejor que nadie. Lo que, lo que leían ahí al final, uno todo lo que, así sepa mucho, así no sea pues el más, hay que hacerlo todo con simpleza. Todo lo que usted aprenda, todo lo que usted haga con humildad, ¿cierto? No uno creyéndose más que nadie, porque nadie es más que nadie, solamente Hashem. Él sí es más que nosotros, pero uno no es más que nadie. Entonces también uno, ay, yo no sé, yo ya no juzgo, yo ya no digo nada. Mi esposo y yo a veces hablamos pues, de ciertas cosas que dejamos, pero no a manera de crítica, sino como a manera pues, de esfuerzo también, de ver que dejamos, que nos falta, que aprendemos, que tenemos que seguir como desaprendiendo, dejando. Entonces, eso me está acordando ahorita cuando yo estaba en ese cuento, que a uno sí se le queda impregnada mucha cosa. Por ejemplo, yo que estaba en esos grupos de alabanza, dejar toda esa música. Mi esposo en el celular todavía tiene, y él a veces pone, y yo como que, pues normal, yo le respeto. Entonces, sí, si ellos están ahí, si ellos están en su cosa, pues en su momento les Sí, llegará algo, no sé. para decirle, no, excelente y muchas gracias, que eso es algo muy verdadero y cierto. Sí. Pero la cosa es que uno solo puede salir de ahí es con el SADIC. O sea, muchas cosas puede uno estudiar y, ay, no, tan bonito. Sí, es falta de conocimiento, sí. Pero mira que lo que estamos hablando ahorita no es, o sea, primero es la emuná, la Sí, fe, pero la fe en el SADIC. Ahí es sí, donde es más difícil de encontrar, pues, como esa enseñanza así tan clara, porque es difícil también. Y mire que más, si la persona está saliendo del cristianismo, Dios guarde, Hazbe Shalom, la gente cree que el sadik es una idolatría. sí, Entonces, o sea, el sadik, como dice Rabbi Haim Kramer, o sea, en cierto sentido, sí es un intermediario. Pero intermediario, ¿por qué? Porque va a donde Hashem y reza por uno. Uno va donde el sadik le dice, rece por mí, pero uno le reza solamente a Hashem. Ya habiendo dicho eso, pues lo más importante sí es uno enfocarse en conectarse con el Sadik. Por eso lo que nosotros estudiamos acá, la fe en el Sadik, ese es el enfoque. Si uno no se sale de ahí, Dios guarde, porque también se puede, pues para eso se pone a jugar ajedrez por ahí, o digamos acá, hacer crucigramas.
No, ese es el enfoque, eso es lo que queremos acá en la Asociación Brele Colombia, nosotros cuando nos reunimos, esas son las enseñanzas que vienen de Rabbi Nachman, de Rabbi Natán, y ya todas las generaciones hasta que llegamos ahora que está el Rabino Haim Kramer y el Rabarus. Eso es lo que ellos quieren que nosotros caminemos, pero ni siquiera hay que aprender, sí, hay que estudiar bastante, mucho, pero es que lo que quiere es esa emuná, la emuná en el Sadik, y esa es la unión con el Sadik, y eso sí lo saca uno de lo que dice Rabbi Nachman, que lo saca uno del Geinom, y que vaya a mi tumba, dice Rabbi Nachman, y una monedita de Sedacá, y haga el Tikkun Haglali, de donde sea lo saca. Y también aplica a nosotros, que no hemos ido, pero tenemos el deseo de ir. Entonces ahí donde está el libre albedrío, creo que está hablando, sí es difícil con la gente que tiene el libre albedrío, pues uno que tiene el libre albedrío, pero es algo muy grande, uno poder ayudar a los demás, poder transmitir estas enseñanzas, como bueno, usted qué entiende, bueno, usted qué le toca, pero es de esto, ese es el enfoque, o sea, ya lo otro, pues sí, muy chévere, pues podemos hablar de las elecciones en Venezuela, pero pues no, nosotros acá estamos hablando de ese tema, de asunto. Entonces, Sí, muy don Dani, bonito. digamos en el caso mío, cuando yo salí de ahí y llega uno pues se convierte en oaje, o bueno, se convierte, no sigue ese camino. Muchos cristianos dicen es lo mismo, ya no siguen a Jesús, sino que siguen un justo. Pero, o sea, uno cuando lo va entendiendo, a mí me parece súper especial, porque es como esa patadita, como esa ayudadita además, como un abogado que uno tiene y que jamás uno le va a orar a él, o sea, jamás uno va a ir a pedirle a él, es el intermediario, pero no que uno vaya a cambiar de orarle y creer que Jesús es Dios y ahorita no es Dios, sino que es Rabbi Nachman, no. Pero eso es muy bonito, eso uno lo va asimilando y va caminando paso a paso, día a día en ese camino de apegarse a él, de apegarse a sus enseñanzas, de aprender. Eso es muy bonito. Sí, ese es el objetivo, Dios mediante. Entonces, sí. Acá. Shemot Asadikim, los méritos de los Haikim del pueblo de Israel. Rabbi Yosef Karo, hijo de Moreino Efraín, autor del Shulchan Aruch, y Rabbi Yosef. Rabbi Moshe Isherlish, el Ramá. Rabbi Natán de Uratni, el Hasid, hijo de Shimshon Shapira. Rabbi Ishaq Hayut, Rabbi Levae, hijo de Betzalel, autor del Gur Aurié. Maharal de Praga, Rabbi Mordejai Yafé, autor de Lebushin. Rabbi Betzalel Ashkenazi, maestro del Arizal, de bendita memoria. Rabbi Yosef Lavet, Rabbi Berejia, Rabbi Ishaq Luria, es el Ari, de bendita memoria. Rabbi Chaim Vital, Rabbi Abraham Levi Beruchim, Rabbi Israel Zaruk, Rabbi Yehoshua Falk, autor del Isma. Rabbi Yoel, hijo de Rabbi Shmuel, autor del Bach. Rabbi Efraim, autor de Olelot Efraim. Rabbi Yeshaya Sigal, hijo del Rabbi Abraham, autor de Rishla. Su hijo el Rabbi Sheftil. Rabbi Moshe, hijo del Rabbi Jacob Cordovero. Rabbi Eliyahu, autor del Reshit Chochmah.
Rabbi Abraham Galanti, Rabbi Shmuel Eliezer, hijo del Rabbi Yehudá, es el Maharsha, Rabbi David Alevi, autor del Taz, Rabbi Shabtai Cohen, autor del Shah, Rabbi Abraham Abba, autor del Mager Abraham, Rabbi Moshe, autor del Helkat Mehokek, Rabbi Shmuel, autor del Beit Shmuel, Rabbi Meir Shif, Rabbi Meir el Maharam, Rabbi Shimshon Ostropoler, Rabbi Zvi Hirsch Ashkenazi, el Hacham Zvi, Rabbi Naftali Cohen, Rabbi Sender, autor del Tebuot Shor, Rabbi Yehoshua, autor del Penei Yehoshua, Rabbi Natan Neta, autor del Megale Amukot, Rabbi Aisik Akohen Beit Adin de Karif, autor del Pitchei Nida, Rabbi Yaakov Israel Lembin. La plegaria. Sea tu voluntad, nuestro Dios y Dios de nuestros padres, que por el mérito de haber pronunciado los nombres de los justos delante de ti, piadosos, líderes justos, profetas, por mérito de sus sagrados nombres y su estudio y sus obras que han hecho delante de ti, que te apiades de nosotros y nos influyas de la santidad de su luz, que tengamos el mérito de seguir sus pasos y de ir por sus caminos, y que por el mérito de sus obras podamos nosotros desde ahora retornar a ti verdaderamente y caminar por la senda de los justos, y que el mérito de los justos que he nombrado, que hemos nombrado, y aquellos que no he nombrado, pues desconozco sus nombres, que todos ellos hablen bien de nosotros delante de tu sagrado trono celestial, que te apiades de nosotros y pongas en nuestro corazón el retorno a ti, que nos despojes del corazón de piedra y nos des un corazón de carne para poder retornar a ti, que tengamos el mérito de ir por el camino de los justos y nuestra parte del mundo venidero esté junto a ellos en el paraíso, que nos ayudes por el mérito de pronunciar los nombres de los justos, que se cumplan nuestras necesidades que hemos pedido frente a ti, material y espiritualmente, y que nos cuides para bien, para la vida y para la paz, que toda la naturaleza del mundo se transforme para nuestro bien, por el mérito de los terribles justos que he nombrado frente a ti, así como nos has enseñado por intermedio de los verdaderos justos, que por intermedio de nombrar los nombres de los justos es posible cambiar la naturaleza para bien. No tenemos sobre quién apoyarnos, sino solamente sobre el mérito de los santos justos que descansan en el polvo de la tierra. Dios misericordioso, recuérdanos para bien frente a ti y sálvanos con tu misericordia celestial, y recuerda el amor hacia los antiguos y nos influyas de la santidad de su luz, que tengamos el mérito de seguir sus pasos y de ir por sus caminos, y que por el mérito de sus obras podamos nosotros desde ahora retornar a ti verdaderamente y caminar por la senda de los justos. Bendito eres tú que provees apoyo a los justos. Amén, amén. 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 Qué lindo. Muchas gracias. Amén, amén. Amén. Muchísimas gracias. Baruch Hashem. Gracias. Gracias a Shem, Ray Nachman. Gracias. Hashem los bendiga. Gracias. Amén. Amén. Shalom a todos. Bendiciones. Que los quiero Saludos. mucho desde Cali, que los quiero mucho. Saludos. También. Un Saludos desde trapito Italia, para los Osman, quiero un mucho trapito para también. Osman, dedicado a Osman. Lo mismo. Salud, Carlos. Salud, feliz noche. Gracias, hermano. Gracias, gracias. Gracias.
Hashem, que lo siga ayudando, por favor. Hashem, Shalom Brajao. Uy, me lo dejan empollado, hermano.